Muy bien. Continuando con el temario de este curso de espiritualidad, tenemos ahorita un tema demasiado importante que explica básicamente un mecanismo mental que nos pasa a todos, que es la charla interior y obviamente su potencial, vamos a decirlo, su forma todavía más agresiva, que es la canción psicológica. Entonces, seguimos con estos temas que nos están ayudando a entender el cómo funciona la mente. Y una vez más, la idea de todo esto es que puedas corroborar todo lo que te estamos informando a través de la práctica, ¿sí? Entonces, obviamente para poder empezar a develar estos conceptos, primero vamos a tener que definirlos y vamos a comenzar con la charla interior. La charla interior, fíjense que es una conversación que nosotros tenemos con uno mismo. Esto ocurre a nivel interior, a nivel mental, y es obviamente derivado de alguna situación de la vida. Esto es importante entender, que todos charlamos, solo que algunos se dan cuenta, que esa es la idea obviamente de este tema, que están charlando y paran esa actividad, como veremos más adelante, porque tiene serias consecuencias si esto no se trabaja. Y hay otras personas que no se dan cuenta de que se la pasan charlando con uno mismo todo el tiempo, todo el día, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y esto es porque, pues, la sociedad de manera indirecta, pues nos ha enseñado que esta charla tiene cierta función en la vida, como veremos más adelante, y que pues de alguna manera es lo que nos ha ayudado a aprender a cómo vivir esta vida, no es como parte de esta vida, y es algo que es muy común, que es normalizado y obviamente que no se platica. O sea, no se va a encontrar en ningún lado pues algún tipo de plática de que digas, oye, te la pasas charlando, ¿no? No es un tema de conversación, no es algo que llame la atención, no está en nuestro radar, ¿sí me explico? O sea, eso es básicamente a lo que mencionamos que es muy común y es algo normalizado. ¿Qué es la charla interior? O sea, ¿cómo se da más bien la charla interior? La forma más simple es que vean este ejemplo y yo creo que todos nos vamos a dar cuenta de que esta situación nos ha ocurrido, obviamente en diferentes circunstancias, con diferentes elementos, pero con resultados muy similares, ¿no? Entonces, una persona que va caminando por la calle, de repente ve a una persona que pues tiene cierto parecido a un tío llamado Jorge, ¿no? Como lo dice la imagen. Y la persona, sin darse cuenta, sin trabajar esa impresión, porque pues al final es un estímulo que vino desde la vista al ver a esta persona, pues empieza a charlar en su mente mientras va caminando. Y obviamente, ¿cómo empieza esta charla? Pues dice, oye, hace mucho que no veo al tío Jorge, ¿sí? Y vean cómo la mente, que esto es algo normal y ustedes lo tienen que ver en su día a día. Por eso muy importante llevar obviamente esto a la luz de la prueba, porque si no, entonces pues toda esta información que te pasamos solo queda en un conocimiento subjetivo. Pues ¿qué es lo que dice después? Oye, desde el año pasado que fuimos a vacaciones es que no lo veo, ¿no? A la playa. Y vean cómo inmediatamente la mente va por concatenación, va a agarrar la playa y ahora va a ser, oye, qué bueno sería estar en la playita, ¿no? O sea, qué rico y todo eso. Y vean cómo obviamente la mente brinca a otro lado donde dice, pero ¿con qué dinero? Si este salario que tengo por lo que yo trabajo no alcanza para nada, me la vivo trabajando, doy todo por la empresa y obviamente hago más actividades de las que yo debo. Y vean cómo la persona se empieza a enojar. Bueno, técnicamente, desde que empezó el tema de la playa, ya estaba teniendo sensaciones que pertenecían obviamente a un yo, a un ego. Pero al final acaba enojado porque la persona llega a la conclusión, no se ve que lo estoy haciendo, pero es así cuando pones
entre paréntesis, ya sabes, o entre cómo sea, entre comillas, y haces las manitas, los deditos así como que entre comillas, o sea, acaba enojado porque dice, creo que es hora de pedir un aumento, ¿sí? Entonces vean cómo una impresión de una persona que se parece a un familiar lleva a esto, que incluso si alargáramos la historia, esta persona pudiera ir realmente a pedir un aumento y lamentablemente, digo nada más para hacer más la historia obviamente un poquito más larga, pues puede ser que esta persona no era la realidad que él pensaba con respecto al aumento y puede ser que no se lo den porque él hace lo normal que debe de hacer en el trabajo y no está dando un extra y que le están haciendo bien el pago, pero al final él se malgasta el dinero en algún vicio. Pero lo importante de esto es entender que esta persona pasó un proceso de identificación, que es justamente lo que platicamos la semana pasada, que al final de cuentas pues esta persona ya se quedó identificada con ese ego, con ese yo, por así decirlo, y por lo tanto pues ya esta persona va a ir molesta y esa molestia puede generar todavía más conflicto, puede generar todavía más problemas, puede ser que genere algún tipo de, no lo sé, de circunstancia más adelante por mal contestar a las personas, por manejar agresivo o por tener esta agresividad ya estando, ¿no? Pero de igual manera la persona se identificó en la playa, ¿no? Entonces nada más que le ganó el ego de la ira. Es lo que vamos a ir platicando en el momento. Creo que esta sería la parte más importante de este tema, porque o sea, nos la pasamos no solamente en este curso, sino en varios lados. Tú puedes leer que estamos dormidos, ¿no? Hay que despertar. Y bueno, ¿qué es el despertar de la conciencia? Y sabemos que el despertar de la conciencia, desde el tema 1 que vimos, pues tiene que ver con, o sea, si lo vemos desde un punto de vista práctico, ser mejores personas, desarrollar las virtudes, eliminar nuestros vicios. Entonces, el despertar de la conciencia en eso, ¿no? Si lo vemos un poquito más esotérico, pues es el tema de la iluminación, es hacer una fusión con el Padre. Entonces, como que al final, digamos que hay diferentes formas de definirlo. Y aquí encontramos una más, porque el sueño de conciencia es la charla interior. Decimos que estamos dormidos en este mundo material porque no podemos estar conscientes, porque nos la pasamos platicando, pensando, respondiéndonos entre fantasías, que muchas de esas, o sea, de todo esto que platicamos está potencializado y generado por la charla interior. Por eso es que no se puede realizar la autoobservación, por ejemplo, que es la herramienta que ya hemos platicado que nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos. Entonces esa charla interior te distrae, ¿sí? Capta tu atención y se va a otro lado y por lo tanto tú no puedes estar consciente ahorita. En otros, ¿cómo se le llama? En otros estudios, por ejemplo, a esa charla interior le llaman pensamiento patológico. O sea, es decir, nos la pasamos pensando, pero ya desde una manera muy enfermiza, si lo quieres ver así, porque ya no usamos el pensamiento para lo que debe de servir, sino lo usamos como una forma de vida, ¿no? Como mencionábamos hace un ratito con la normalización. Entonces, por eso es que obviamente mencionábamos hace un ratito la identificación, porque la persona quedó enojada. ¿Y por qué quedó enojado? Porque obviamente tiene el yo de la ira en su interior. Y es que justamente la charla interior es la forma en la que el ego, estos yoes, desgasta y consume energía desde el centro intelectual inferior, ¿no? Eso ya lo platicaremos más adelante, los centros de la máquina humana. Todavía no vemos ese tema, pero es importante entender que pues todo lo que pasa a nivel interior y todo lo que pasa a nivel exterior o a nivel físico consume energía, y obviamente esa energía la vamos a necesitar para poder hacer el trabajo interior, ¿sí? Pero ahora puede surgir esta incógnita que justamente platicábamos hace un ratito. Bueno, si son malas estas charlas, porque al final
lo único que desencadenan es que acabemos mal, porque pues como tenemos este ego, pues esa charla lo que hace simplemente es potencializar lo malo que llevamos dentro. ¿Por qué las usamos en nuestra vida? Y derivado obviamente de esa pregunta, me dediqué a hacer una reflexión y a hacer una especie de investigación, y es que la realidad nosotros le damos una utilidad a esa charla interior, ¿sí? Como una herramienta para vivir, para tomar decisiones y para resolver problemas en nuestra vida. Entonces, no sé si te ha tocado ver alguna película, caricatura, donde por ejemplo el personaje principal o algún personaje en la ducha está pensando y está como tratando de resolver un problema. Y siento que esa escena capta lo que creo que la sociedad de manera indirecta nos ha enseñado a que tenemos que hacer con esas charlas. Nosotros usamos esas charlas para no solamente platicar de si somos buenos, malos, de que si esta persona me hizo bien, me hizo mal, sino que realmente las usamos como una forma de análisis para poder tomar una decisión. Entonces, de repente ves que cruza un auto deportivo y dices, oye, qué bonito auto, ¿será que me lo deba de comprar? Pero ¿y cuánto va a ser el gasto de la gasolina? ¿Y cómo va a ser eso? Pero si no tengo dinero, tendría que hacer esto y aquí. Entonces, como que ya ahí automáticamente nosotros estamos usando esa charla interior como una herramienta para la toma de decisiones. Pero el problema es que uno cree que está pensando, ¿sí?, de manera asertiva para resolver el problema, pero en realidad se está ocurriendo una charla, pero en realidad está escuchando, que esto es obviamente una de las develaciones más importantes que yo creo que he encontrado en estos estudios. Seguro has visto alguna vez esta imagen, en caricaturas sobre todo, cuando una persona tiene que escuchar como que a un diablito o a un angelito para saber qué hacer, ¿sí? Bueno, pues resulta que ese angelito pues representa al ego, perdón, el diablito al ego, mientras que el angelito representa nuestra conciencia. Entonces, ese como que esa charla que se da puede ser algo muy similar a la charla interior que nosotros tenemos, y por lo tanto pues normalmente pensamos que a través de esa charla se va a resolver algo, cuando normalmente pues no es así. ¿Por qué? Porque la usamos desde un punto de vista erróneo, la usamos justamente o incluso a veces nada más para poder lastimar a las personas, como veremos en un momentito más, ¿sí? Entonces creo que aquí lo importante es nada más recalcar que nosotros creemos que estamos pensando en la forma correcta de pensar, como cuando estás analizando algo de manera lógica o de manera creativa, pero en realidad estás escuchando una charla interior que está ocurriendo en tu interior, en tu psicología, en tu mente, probablemente a través de varios yoes, a diferentes egos, ¿no? Como el ego de querer ir a la playa y disfrutar, y el ego obviamente de la molestia, de la ira, del ejemplo que usamos, ¿no? Y aquí es el problema de las charlas interiores. Tenemos que verificar que las charlas internas normalmente no funcionan porque van cargadas de pesimismo. Muchas de las cosas que nosotros nos decimos es de que no se va a lograr, de que no somos perfectos, de que no nos van a aceptar. Y eso es una realidad y tú lo puedes verificar, ¿no? De igual manera, las charlas interiores vienen cargadas de emociones extremas, en donde una situación que es algo normal, por ejemplo, vamos a pensar que una persona, un conocido que ¿cómo se llama?, que no nos vio y no nos saludó, nosotros podemos generar una charla pensando que está molesto con nosotros, ¿no? Ay, no me saludó porque seguro está molesto, debe de ser porque no le pasé la tarea cuando estábamos en la universidad y bla, 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 y entras en la charla y vas a acabar identificada, ¿sí? Y no solo eso, la charla interior viene cargada de verdades a medias, que es esta subjetividad que habíamos platicado. La realidad es de que muchas de las charlas vienen con información que es incompleta, porque nosotros no tenemos toda la información, obviamente, de la situación o de las cosas que pasan en el mundo. Es una información totalmente subjetiva y por lo tanto, obviamente,
pues el resultado que vamos a tener derivado de esa charla es 100% subjetivo, ¿sí? Y también, pues aparte de eso, viene con la autosimpatía, ¿no? Que la autosimpatía, pues es básicamente creernos que nosotros somos los buenos y que los demás son los malos, ¿no? Entonces es cuando decimos, pobrecita de mí, yo ya siempre hago esto, a mí me tratan mal la vida. Entonces es una forma simplemente de evadir a veces nuestros problemas. Y esos son ejemplos descriptivos nada más, pero si tú le metes más reflexión, vas a encontrar que en tus propias charlas vas a estar cargado de un montón de cosas que ni siquiera sabías. Obviamente, la idea de todo esto es que dejemos de charlar, como vamos a ver en un momentito más, ¿no? Pero aquí es obviamente donde viene el problema. ¿Qué es lo que buscamos espiritualmente? Practicar el silencio interior. ¿Cómo? ¿Forzándonos a no platicar? No. ¿Reprimiendo las charlas? No. Hay que practicar el silencio interior y no reprimirlo, pero trabajando sobre las charlas internas. Es decir, darse cuenta de que estamos charlando y optar por el silencio interior, ¿sí? No estamos tratando de forzar el silencio, tratando de reprimirlas, como acabamos de mencionar, sino más bien de entender que estamos charlando y posteriormente con una práctica que platicaremos en otros temas, pues entender bien reflexionando, haciendo esa meditación reflexiva de por qué las charlas se están dando, ¿sí? Pero obviamente el silencio interior también no se refiere a no charlar, se refiere a que puedas centrar la atención en otra cosa, porque así ya no le das espacio a la charla que obviamente se dé, sin tratar de reprimirla. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando los que practicamos yoga, pues practican el yoga Chitti Vritti Nirodha, que es básicamente el cese de las fluctuaciones mentales. Una de las razones por las cuales grandes maestros practicaban el yoga es porque el yoga, como una disciplina espiritual también, lo que hace es justamente generar una atención al ¿cómo se le llama? Al yoga, o sea, usted no quiere decir ejercicio, porque el yoga no es solo ejercicio, es algo que es importante, pero no es lo principal, si lo quieres ver así. Pero mientras haces la práctica, esa era la palabra, uno deja de estar pensando un montón de cosas y se concentra mucho en la práctica, como en la meditación, ¿sí? Entonces, y eso se logra, ¿cómo? Pues haciendo la práctica justamente del yoga, porque ahí pues se tiene que practicar la atención, la coordinación, la respiración, todo eso desde un punto de vista ya súper armonioso, ¿no? Que nos permite obviamente aprovechar el máximo toda la práctica que se hace a través del yoga, ¿sí? Muy bien. La segunda cosa que vamos a platicar, que es la versión todavía más potente de la charla interior, es la canción psicológica. ¿Qué es? Es una charla interna que se repite como disco rayado y que puede o no llegar a externarse a lo demás. La gran mayoría de las charlas sí se externan, pero hay otras que no, y esas también son muy peligrosas. O sea, una canción psicológica es una charla interior que repetimos a cada rato. Ahora sí, como dijeran así en la vida diaria, como cuando estamos traumados, ¿no? Cuando estamos enganchados en esa plática. ¿Conoces a alguien que hable siempre de lo mismo? Es como cuando de repente te encuentras a la persona, no lo sé, a un chico, y solo se la pasa hablando de cómo su novia lo cortó y lo dejó y se fue a estudiar a otro país, ¿no? Y esta persona, cualquier cosita que tú en su momento platiques con él, le va a relacionar a eso. Entonces llegas un día y dices, oye, vámonos de viaje, y esta persona lo que va a acabar diciéndote, sí, seguro, como mi novia que me dejó y se fue de viaje para estudiar y no sé qué, ¿sí? O sea, cualquier cosita lo va a recordar. Oye, mira, ya viste, no lo sé, el partido de España contra Estados Unidos. Ay, no me gusta porque España es el país donde mi novia se fue y me dejó y me cortó porque quiso ir a estudiar. O sea, ¿sí me explico? O sea, al final, como que todo lo que en su momento pasa en la vida de esta persona lo relaciona con esa charla interna.
Y obviamente esto es peligrosísimo porque, pues como veremos en un momentito más, si nada más preocupándonos, o sea, pero si nada más viendo a una persona que se parece a un familiar, nos confundimos y acabamos luego molestos por nuestro salario, ahora imagínate una charla tan negativa como esa, ¿qué tantas repercusiones puede tener en nuestra vida? Fíjense que solamente para que se den una idea de que la parte espiritual está muy enlazada a la parte física, solo que ese puente yo creo que todavía se está construyendo, todavía es muy endeble. Si tú te preguntaras cómo funcionan estas canciones psicológicas a nivel neuronal, estaría muy relacionado al término de la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad son como que los cables que tienen las neuronas y que se conectan entre sí. Y obviamente a nivel físico, a nivel cerebro, las conexiones más fuertes, las que quedan más, vamos a decir, gruesas, duras, así bien amarradas, esas conexiones son las que más repetimos, porque lo que hace el cerebro es, si esta persona va a estar pensando siempre de esto, lo mejor es que pues construyamos una red neuronal fuerte para que el pensamiento pase más rápido, para que los impulsos neuronales o eléctricos pasen mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a nivel físico, la canción psicológica debe de tener o tiene redes neuronales fuertes y por eso es bien difícil también eliminarlas. Cuando paramos esa canción a través de la meditación, la reflexión, la concentración en otro lado, la relajación, ¿no? Que son cosas que iremos viendo en este curso, pues lo que logramos entonces es empezar a disminuir esas conexiones neuronales para que entonces las neuronas se puedan reconectar. Entonces, si nosotros nos concentramos también en otras cosas, eliminando lo malo para pensar en lo bueno, que quede lo bueno, hay una reconfiguración neuronal que pasa en tu cerebro y realmente estás cambiando físicamente la conexión en tu mente. Entonces vean cómo al final toda esta parte mental tiene mucho que ver obviamente dentro de la parte física. Y es por eso que muchos espirituales, muchas corrientes esotéricas, ocultistas, pues ponen por encima la mente sobre la parte material, ¿sí? Ahí está el principio del mentalismo, por ejemplo, en el Kybalión, donde pues básicamente el universo es mental. Y el problema de obviamente de estas canciones psicológicas es que van a potencializar al ego, generando estados emocionales o vibracionales, como le quieras llamar, negativos que permiten la posesión del ego sobre la máquina humana. Es decir, si antes el ego, pues nos molestábamos nada más cuando pensábamos algo sobre el salario, si nosotros consentimos una canción psicológica, generan ya un estado natural de posesión del ego, donde siempre estamos molestos o estamos tristes o depresivos o ansiosos o celosos, dependiendo de cuál es la canción psicológica, porque obviamente según el género de la canción, nuestra autoestima, nuestro carácter, nuestra confianza, pues obviamente va a ser el resultado de esa, o sea, nuestra autoestima, vamos a decir, nuestro carácter, ¿no? Yo creo que es la palabra que más a nivel práctico puede causar más sentido, ¿no? Todo nuestro carácter va a depender luego de esa canción psicológica. Entonces, si me la paso pensando que todos se aprovechan de mí y de que en cualquier momento me están haciendo cosas y de que yo soy una persona mala, o sea, que las personas son malas y yo soy obviamente el que se la pasan molestando, pues obviamente la desconfianza que voy a tener sobre las personas va a ser altísima y voy a ser una persona desconfiada, que eso me va a generar todavía más problemas sociales de los que ya se tienen. Y obviamente, pues la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este momento es: ¿qué canción psicológica tenemos? Yo creo que en vez de preguntar que si tenemos, sino más bien es qué tipo de canción, porque todos tenemos canciones psicológicas.
solo que obviamente no nos damos cuenta. Cuando uno reflexiona un poquito acerca de esto, tarde o temprano va a llegar a esta conclusión, y es de que muchos grandes problemas que nosotros tenemos en esta vida tiene que ver con esta identificación patológica, con esta canción psicológica. Depresión, muchas de las personas que obviamente tienen estos pensamientos de ya no estar en esta vida, comenzó con un pensamiento de negatividad nada más acerca de la vida, y que como no se trabajó, porque no se tiene la información de estos estudios espirituales, le damos rienda suelta, el ego toma posesión, genera una canción psicológica a través de todos los eventos que pasan en nuestra vida, y podemos llegar obviamente a crímenes horribles ante nosotros o hacia los demás. Imagínense, todos esos crímenes pasionales que ocurren tiene que ver porque la persona no tiene control sobre uno mismo, y porque el ego toma control sobre la máquina humana sin darnos cuenta que al final muchas veces todo eso a veces es, como mencionábamos, son puras verdades a medias, y muchas veces esto puede ocurrir en silencio. Hemos visto en noticias como personas que son muy callados, que no dicen nada, de repente realizan crímenes atroces donde acaban con la vida con muchas personas y todo eso. Todo eso viene derivado de una canción psicológica, y por eso que para mí la canción psicológica, un sinónimo muy interesante es llamarla programación mental. O sea, porque al final nosotros, si luego nos repetimos muchas cosas en el cerebro, podemos de alguna manera convencernos de que eso es así. Y eso es lo que ocurre con la canción psicológica, de que reconfigura tus redes neuronales a nivel físico, y obviamente cualquier cosa que pase en esta vida lo vas a medir a través de eso. Y por eso, para ir cerrando el tema, tenemos esta autoconsideración. La autoconsideración es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para poder lidiar con esta canción psicológica y llevar a algo que nosotros le llamamos el libro de cuentas, porque obviamente con esto se puede perpetuar, por así decirlo, esta mecanicidad mental que tiene que ver con la canción, ¿sí? Es un círculo vicioso de yo soy bueno, los demás son malos, tengo que hacer algo. Es parte del vicio que genera resentimiento. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que de repente tiene codicia y le piden prestado dinero, la persona puede prestar ese dinero, y por ser muy codicioso, pues al final puede pedir ese dinero de regreso, pero en condiciones diferentes a las que habían acordado, ¿no? Más rápido, o puede ser que le paguen quiera intereses o algo así por el estilo. Y se puede molestar con esta persona, ¿no? Como un ejemplo. Entonces esta persona puede empezar a generar una canción psicológica a través de esas charlas, simplemente diciendo yo que soy bueno, le presté dinero, esta persona no tiene consideración de que me lo tiene que regresar con intereses, esas personas son malas porque no saben lo que le cuesta a uno ganar dinero, ahí está, los demás son malos, por lo tanto ya no voy a volver a prestar dinero a menos que me den algo en garantía. Ahí está el que tengo que hacer algo, que es parte del vicio. Y así se la puede ir pasando esta persona, pero lo que realmente está ocurriendo es una identificación del ego. Pero al final, lo que nosotros tenemos en nuestro interior es básicamente resentimiento. Y ese resentimiento, aunque no lo crean, pues está muy relacionado luego con muchas enfermedades que pasan porque somatizamos esa emoción que está en nuestro interior.